Esta segunda parte, la idea es como presentarle las bases de un aspecto y fundamental de este trabajo, que tiene que ver justamente con lo que Hellinger denomina los órdenes del amor. Eh, para que ellos lo vean acá, más grande, poneme ahí en anclaje, no pongas destacar para todos, sino pone anclaje así, a ellos no le aparece así. Eh, Ahí tenés que apretar en el mío, porque a ellos no les va a aparecer ahí. Y ahí busca anclaje, abajo. Ese. Ahí está. Así lo ven. Bueno. eh, los órdenes del amor son de alguna manera una síntesis que hace Hellinger respecto a la relación que se establece entre la conciencia personal y la conciencia familiar. Eh, Cuando hablamos de los órdenes del amor, estamos pensando las estructuras que permiten que una familia, un grupo, pueda desarrollarse al servicio de sus miembros, al servicio de la vida, o que a través de los desórdenes se generen justamente muchas dificultades o padecimientos. Pero para entender qué son los órdenes del amor, que lo vamos a ver la clase que viene, empezar a hablar de las implicancias, primero tenemos como que entender de qué se trata la conciencia personal, de qué se trata la conciencia familiar, que son como los dos elementos que entran en juego de manera dinámica en las implicancias, digamos, en cómo nosotros entendemos las implicancias de esta perspectiva. La conciencia personal, ya de por sí, nosotros tenemos que hacer una distinción acá, porque que nos viene bien el alemán para eso, porque hay que distinguir como dos dimensiones de la conciencia, porque cuando hablamos de conciencia es un concepto como muy amplio y metemos muchas cosas adentro de esa palabra. Y en el alemán tienen una distinción, tienen dos términos distintos para hablar de dos dimensiones diferentes de la conciencia que nosotros no tenemos en castellano y que es muy útil para entender lo que plantea Hellinger, de hecho, bueno, él era alemán. El término Bewusstsein, que hace referencia a lo que nosotros, a la dimensión de la conciencia que tiene que ver con justamente el conocimiento, con cómo nosotros conocemos el mundo y a nosotros mismos. Es la conciencia cognitiva. Y Gewissen es la conciencia sensible, conciencia sentida, que lo vamos a ver después de desarrollar la conciencia cognitiva, que es en lo que trabaja específicamente este abordaje, la dimensión de la conciencia que nosotros estudiamos, digamos, vinculada con la conciencia familiar. Pero bueno, cuando hablamos de conciencia cognitiva, podemos distinguir como tres planos. El plano eh, que se llama nociológico o epistemológico, el plano psicológico, bueno, y el metafísico no me voy a meter tanto ahí, pero justamente el nociológico tiene que ver con cómo nosotros conocemos el mundo, que somos sujetos de conocimiento, es decir, un poco Adri con todo eso, ¿no? Cómo nosotros tenemos la capacidad, por la estructura de nuestra conciencia, de poder conocer el afuera, darle un sentido, ordenarlo, estructurarlo. Eh, y nuestro lenguaje tiene mucho que ver en ese proceso porque nombramos las cosas, es una manera de conocer el nombrar las cosas. Eh, y esta misma dimensión también es la psicológica, donde yo tengo un conocimiento de mí mismo, hay una autoconciencia o apercepción, es decir, aparte de poder conocer el afuera, también tengo conciencia sobre mí mismo, ¿no? Esa es una condición de la conciencia fundamental, digamos. Y con la cual todos convivimos, salvo que tengamos alguna dificultad o alguna patología donde, bueno, estos fenómenos se trastocan estructuralmente. Eh, y bueno, la dimensión metafísica tiene más que ver con, bueno, el nivel de realidad que se le da a esta conciencia que conoce, ¿no? Si es una conciencia absoluta, si es una conciencia trascendental, si es una conciencia. Cada religión, cada filosofía a lo largo de la historia
ha puesto esta capacidad de la conciencia o más alto o más bajo, dependiendo el nivel de autoestima, si se quiere, que le damos a nuestra capacidad de conocer la realidad. Así que sobre ese nivel de valoración de nuestra capacidad de conocer, hay estructuras que son muy complejas y múltiples a lo largo de la historia. No me voy a meter con eso. Pero básicamente cuando hablamos con la conciencia cognitiva, estamos hablando con la conciencia eh, de Buchstein, digamos, estamos hablando de este plano que es nuestra capacidad de conocer. Ahora, cuando hablamos de la conciencia sentida, la conciencia sensible, me gusta decirle a mí, es una dimensión que es fundamental para nuestro comportamiento, pero que no es conceptual. Ya que eh, Hellinger la define como una cualidad psíquica, y me parece muy interesante cómo lo describe él. Él lo que plantea que esta dimensión de la conciencia es la capacidad que tenemos de sentir bienestar y malestar. Eh, Independientemente del contenido que tenga nuestra conciencia cognitiva, o sea, independientemente del grupo de normas y reglas o de conocimientos del mundo que tengamos, que son múltiples, cada cultura tiene su norma y sus reglas a lo largo de la historia, lo que sí no varía es que todos somos permeables a sentirnos bien o mal con esas reglas o a través de esas reglas, inocentes o culpables, pertenecientes o no pertenecientes, digamos. Entonces esta dimensión de la conciencia está en la base de muchas cosas que hacemos cuando nos comportamos con los otros. Porque según el bienestar o el malestar que yo tenga para con el otro, mi conducta va a variar. Entonces en las familias, en los grupos de pertenencia, esta conciencia opera todo el tiempo, digamos. Hellinger no llamó a esta conciencia conciencia moral porque la conciencia moral hace referencia ya a un contenido moral estricto, digamos, ¿no? Hay como normas y reglas específicas eh, y por eso Hellinger define que esta conciencia es premoral, ya que actúa a través de todo tipo de moral y todo tipo de reglas a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Por ejemplo, él da el ejemplo de tanto en un grupo de filántropos como en un grupo de delincuentes, uno actúa bajo esas reglas y se siente perteneciente o excluido o se siente bien o mal accionando determinadas acciones, valga la redundancia, independientemente de que sean opuestas. Esta dimensión de la conciencia opera igual en los dos casos. En ese sentido, Hellinger hace una metáfora que él plantea que es como un órgano de equilibrio, esta dimensión de la conciencia. Lo que hace es nos ayuda a encontrar eh, el lugar donde nuestro comportamiento puede favorecer la supervivencia. Es decir, si nosotros pensamos la historia de nuestra especie, que realmente para poder sobrevivir necesitamos de la sociabilidad, siempre fuimos una especie muy periférica, exceptuando estos últimos milenios, que empezamos a tener como una preponderancia en la naturaleza, pero imagínense que el Homo sapiens hace cientos de miles de años que está en el planeta y siempre fue una especie muy periférica. Eh, con lo cual la sociabilidad era fundamental para sobrevivir. Un Homo sapiens solo en la sabana, en la selva, mucha posibilidad de supervivencia no tenía. Entonces, este órgano de equilibrio es como si estuvo al servicio de volver al individuo permeable al grupo, a lo que el grupo le demandaba para sobrevivir, digamos. Entonces, somos estructuralmente muy sensibles en ese nivel todos los seres humanos por esta memoria ancestral. Por eso Hellinger hace una analogía con el equilibrio, que es involuntario, y que si yo pierdo el equilibrio, mi cuerpo automáticamente busca recuperarlo. La conciencia sensible hace algo parecido. Cuando yo hago algo que pone en juego mi pertenencia, que pone en juego mi relación con el grupo, a través de la culpa, a través del malestar, a través de sensaciones, eso condiciona mi conducta para volver a equilibrarme y encauzarme dentro de lo que el grupo demanda. ¿Sí? Y digo el grupo demanda no como el grupo que está afuera, sino el grupo que yo ya internalicé adentro mío también, porque puede que el grupo
el grupo que me enseñó lo que yo ya tenía que hacer ya no existe más, pero yo internamente sigo respondiendo a esas normas y reglas, a esa estructura, para sentirme bien yo o para sentirme mal. ¿Sí? En ese sentido, Hellinger define tres necesidades de esta conciencia sensible. Si alguien en el Zoom, como yo no los veo, si alguien quiere comentar algo, abre el micrófono y me va diciendo, ¿sí? Porque si alguien levantó la mano o lo que sea, me avisa y lo mismo acá. Em, Estas tres necesidades que Hellinger detalló de la conciencia sensible son muy importantes porque están en la base de los desórdenes dentro de las dinámicas familiares. La primera necesidad tiene que ver con la pertenencia o la vinculación, es decir, que esta conciencia percibe la pertenencia como un bienestar, como un sentirse inocente, como un sentirse que forma parte, y la posibilidad de exclusión como culpa, como remordimiento, como malestar. Y esta necesidad de vinculación es muy primitiva porque, como dije antes, está al servicio de la supervivencia y de la pertenencia al grupo. También esta necesidad, esta conciencia tiene una necesidad de equilibrio entre lo que se da y lo que se toma. Es decir, que cuando doy algo o cuando me dan algo, yo necesito equilibrar eso que me es dado para también sentirme en bienestar, o al contrario, si el otro me da algo, muchas veces eso puede generarme un malestar que yo necesito compensar para volver a sentirme bien, como una manera de mantener el equilibrio. El otro hace algo por mí y yo necesito retribuir eso. En una forma virtuosa lleva una relación de crecimiento, en una forma negativa puede llevar al sufrimiento. El otro me hace un daño y yo le respondo haciéndole un daño y va increciendo, ¿no? Y por otro lado, bueno, como dije antes, las normas y las reglas de cada grupo establece un orden al cual yo me rijo y me sojuzgo, si se quiere, para formar parte, digamos. Entonces, esta conciencia sensible está como vinculada con una dimensión primitiva, del orden de los mamíferos, si se quiere, que casi todos ahora vamos a ver cuando veamos la conciencia grupal, arcaica, más aún, en la sociabilidad de los mamíferos se ven muchos de los comportamientos que nosotros tenemos como seres humanos, más allá de la elaboración que toda nuestra conciencia cognitiva, a través de las creencias, de las normas y reglas que creamos al conocer al mundo, le da una diversidad muy grande, pero en el fondo siempre están regulándose nuestra conducta bajo estas necesidades, ¿sí? De pertenecer, de formar parte, de, de no quedar excluido.